Soy Erika Ruiz Sandoval, soy internacionalista de formación, tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Princeton, otra maestría en Estudios Internacionales e Integración Europea por la Autónoma de Barcelona y estoy en proceso de escribir mi tesis doctoral. Tengo experiencia en el sector público, trabajé en la Secretaría de Relaciones Exteriores como última labor y también en la parte de la academia y del tercer sector. Bueno, tenemos una crisis de la democracia en el mundo en general. No es exclusiva de América Latina, pero desde luego que en América Latina se vive con otra dimensión y de acuerdo a las particularidades de la región. Estamos en una crisis del modelo liberal en general, porque pues, sus principales promotores, particularmente Estados Unidos, también atraviesa una crisis severa al respecto y las instituciones internacionales pues, también van en merma. Entonces, América Latina tiene una crisis democrática, sobre todo porque la democracia en América Latina tiende a ser una democracia electoral, no una democracia plena, y en ese sentido ha caído en descrédito porque no ha conseguido dar los resultados que la población, la ciudadanía en general, espera de sus gobiernos. Al decir que es una democracia electoral, es que la democracia aparentemente pues solo nos acordamos de ella cada vez que hay campaña electoral, solo nos acordamos de ella cuando hay que votar, y son muy pocos los ciudadanos latinoamericanos que definitivamente tienen un compromiso con sus partidos políticos, que militan en ellos, que hacen labor de partido a lo largo del año, en pre-campaña, en post-campaña, como gobierno, como oposición, pero desde el partido. Y en ese sentido, pues hay una tremenda fragilidad de la institución y una tremenda fragilidad de la propia democracia. Es decir, los latinoamericanos, cuando se les encuesta, por ejemplo, con el Latinobarómetro, dicen que cada vez creen menos en la democracia y que prefieren incluso gobiernos autoritarios, pero que den resultados. Es como si se vinculara exclusivamente el gobierno con resultados y como si los ciudadanos no pensaran que tienen un papel también en la democracia más allá de lo que puedan hacer los gobiernos. Yo creo que esto es común a toda la región, insisto, se vive con mayor o menor intensidad y con sus particularidades de cada país, pero en general la región, la democracia en la región, está en crisis y en una crisis severa. Los partidos políticos latinoamericanos tienen que replantearse muchas cosas en general. No solamente a partir de su propia experiencia, sino también de las mejores prácticas en otras partes. Y yo creo que eso es algo que se echa de menos en América Latina. Hay muy poca reflexión sobre lo que ocurre con las democracias de otros países. Segundo, tienen que adaptarse también al surgimiento de más y nuevos partidos, a veces por causas específicas. Yo creo que los sistemas partidistas latinoamericanos estaban acostumbrados a 1, 2, 3 partidos cuando mucho, y ahora vemos que hay el surgimiento fácil, entre comillas, de muchos más movimientos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía se conecta mejor vía redes sociales, porque se pueden conseguir intereses en común y se lanzan partidos con cierta frecuencia. Entonces, en ese sentido, partidos tradicionales necesitan replantearse cómo es que atraen al electorado, pero sobre todo a la militancia. Me parece que la labor que hace un partido político en América Latina está perdida. El partido político es una institución de intermediación de la sociedad, así como lo son los sindicatos, y que son muy importantes para que sobreviva un modelo democrático. Si los partidos no asumen ese papel y se asumen exclusivamente como maquinarias electorales, perdemos mucho todos, no solamente los partidos, que pierden fondos, elecciones, etcétera, etcétera, sino que pierde el sistema democrático en general. El partido también tiene una labor educativa, una labor de formación de ciudadanía, que creo que en América Latina se echa de menos y que no está ahí. Son muy pocos los ciudadanos latinoamericanos que se identifican con partidos en general, sino que se identifican con candidatos, y entonces la visión es de tremendo corto plazo. Y eso además ha abierto la puerta en nuestra región, al igual que en el resto del mundo, pero con particular severidad en la región, a movimientos populistas. ¿Por qué? Pues porque vienen candidatos muy carismáticos que ofrecen soluciones muy fáciles y que los partidos, en aras de ganar la elección, deciden adoptarlos, aunque no sean militantes, aunque no vengan de su misma tradición, y deciden
cooptarlo simplemente para ganar la siguiente elección. El problema es qué pasa después. De ganar la elección, ¿qué hace el partido político una vez que está en el gobierno? Y de no ganarla, ¿qué hace ese partido político en la oposición cuando adoptó este candidato, que es simplemente un candidato carismático, que no tenía compromiso político ni ideológico real con el partido del que se trate? Yo creo que nos entendemos poco en general en la región, entendemos poco cómo funcionan los sistemas políticos de otros países y desde luego cómo funcionan sus partidos. Simplemente basta abrir los diarios cuando hay campañas electorales en otros partidos y la cobertura es muy escasa y muy limitada y probablemente mal informada. Creo que en ese sentido no hay una fortaleza de los partidos políticos latinoamericanos en términos de familias ideológicas, familias políticas, por ejemplo. No hay fortaleza de internacionales latinoamericanas de izquierda, de derecha, de centro o liberales o de lo que cada uno considere pertinente, sino que todo parece ser un movimiento local, nacional, que tiene muy poca visión de lo que hay afuera. Y yo creo que los países latinoamericanos, al igual que el resto del mundo, pero particularmente los latinoamericanos, necesitan entender mucho mejor cómo funciona la democracia en el resto del mundo, tener aliados en partidos de otros países y aprender de esas mejores prácticas, simple y llanamente porque eso contribuye a mejorar su situación interna. Pero claro, es cierto que, y es un dicho común, que las elecciones no se ganan por política internacional o no se ganan mirando al exterior, pero el problema es que nuestros países están cada vez más vinculados al exterior, somos cada vez más, o sea, tenemos la gran oportunidad de estar pegados al exterior, pero también la enorme vulnerabilidad de estar pegados al exterior. Si no se conoce lo que pasa afuera, difícilmente tienen margen de maniobra o capacidad de reacción estos partidos políticos para poderse dirigir claramente a la ciudadanía. Yo creo que es en dos niveles. Una primera cosa que tienen que hacer los partidos políticos de la región en general, y no me importa de qué lado del espectro político estén, es tener una capacitación internacional, es decir, qué pasa en el mundo y por qué los movimientos democráticos están en el estado en el que están, cómo están las tendencias internacionales, porque finalmente América Latina las sufre, las padece o las experimenta, quiera o no, porque somos parte del mundo, esto es así, ¿no? Y estamos comunicados y tenemos grandes influencias de otros países tremendamente poderosos dentro de la región. Y por otra, pues entenderse mejor con sus pares de otros países para también saber si las prácticas de los demás resultan productivas para cada uno, ¿no? Creo que hemos visto cosas innovadoras en términos de elecciones, de democracia en varios países latinoamericanos que a lo mejor podrían resultar de utilidad para otros. Pero sobre todo, para tener la capacidad de discernir y de entender y no quedarnos exclusivamente con la primera foto, la primera imagen, el eslogan de campaña. También hay que saber entender un poco más qué significan estos movimientos, cuál es su trasfondo histórico, de dónde vienen, a dónde van, y no quedarnos exclusivamente con la conversación de campaña que puede ser tremendamente dañina para los propios partidos políticos. Desde luego, además América Latina, quiera o no, comparte los mismos problemas, es decir, las crisis de seguridad en mayor o menor medida están en toda la región, la crisis de ciudadanía está presente en toda la región, la crisis de la democracia desde luego, la crisis económica, los problemas sociales que vemos en la región son comunes a todos y se podría ganar mucho de tener simplemente esta conversación entre partidos políticos latinoamericanos que pudieran entender y explicar a los demás cuál es su propia experiencia, de dónde vienen y por qué propugnan lo que propugnan o proponen lo que proponen en caso de que de verdad haya una propuesta. Creo que en América Latina es difícil entender qué pasa con los partidos porque son escasas las plataformas electorales escritas que se pueden consultar previo a las elecciones, es escaso lo que se puede saber, porque no, insisto, la elección a veces no es sobre eso, no es sobre todo un programa de gobierno basado en una perspectiva de mundo y de país y de localidad, sino que es tengo que ganar esta elección porque la tengo que ganar y tengo este gran candidato y ya después averiguo cómo voy a formar el gobierno o qué voy a proponer.
De acuerdo a un caso particular que creo que es de interés para los partidos políticos latinoamericanos, tiene que ver, por un lado, con la cantidad de ciudadanos que tienen viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos y que muchos de ellos tendrán la capacidad de votar en la próxima elección presidencial, y en ese sentido sería bueno tener contacto con ellos para entender mejor cómo funciona el sistema político estadounidense. Y por otro, tener contacto con estos ciudadanos, estas grandes diásporas latinoamericanas que hay en Estados Unidos, cuando se trata de elecciones nacionales, donde tienen la capacidad de votar y de influir en el resultado electoral en sus países, aunque vivan en el exterior. Yo creo que esas son dos vías que hay que trabajar mucho más desde los partidos políticos en América Latina. Hay una enorme diferencia y que será un tratamiento distinto, aunque en la base la posición estadounidense hacia América Latina sea básicamente la misma con demócratas o con republicanos. Pero el caso de Trump es un caso extremo. Es decir, el tipo de presidente que tiene Estados Unidos en este momento, por su estilo, por su forma de gobernar, es un caso extremo donde pone un acento particular sobre la forma en que Estados Unidos atiende a la región. Y en muchos casos se ha hablado de que Estados Unidos tiene desatendida a la región y se habla incluso de negligencia benigna, ¿no? De que no causaba problema. El problema está ahora en que hay competidores y competidores fuertes que están influyendo también en la región, y hablamos, por ejemplo, del caso de China o del caso de Rusia, que tienen intereses en América Latina y que están jugando fuerte, y que muchas veces pues echa en falta la presencia de los otros, de Estados Unidos, y de cómo influyen ellos también en la vida política de la región. Pues son desde luego la expresión de que tenemos fallas en la democracia. Cuando la democracia funciona bien, existen los canales abiertos para transmitir este tipo de quejas o de inconformidades de la ciudadanía. Cuando la ciudadanía se siente obligada a salir a la calle y prenderle fuego a las cosas, quiere decir que algo falla en el sistema democrático, que no se está escuchando la demanda de la ciudadanía, que sienten que no tienen interlocutor, y no solamente interlocutor en el gobierno. Insisto, el papel de los partidos políticos es fundamental porque son una instancia de intermediación y tienen que estar presentes en la vida cotidiana de cada uno de estos países, y también posicionarse respecto a los conflictos o a las carencias o a las quejas que tiene la ciudadanía. No se pueden acordar de ellos solamente cuando hay elecciones y entonces dirigirles mensajes. Los mensajes de los partidos políticos tendrían que ser constantes para poderles explicar por qué ellos son mejores que los otros y a la larga ganar una elección. No pueden presentarse en el último minuto y decir estoy aquí y tengo la solución, porque al final habrá una enorme decepción porque no tienen la solución, porque tampoco tienen el pulso de esa sociedad que está tan harta que sale a la calle y protesta de esa manera.